En este video veremos la introducción a los comandos más básicos del terminal de GNU Linux. Antes de comenzar a ver los comandos como tal, primero tenemos que entender qué es el terminal, por qué existe y por qué es necesario en las distribuciones GNU Linux. Por ende, primero vamos a ver un poco de historia acerca de esto del terminal. Linux y los sistemas operativos construidos a partir de Linux se dice que son derivados de Unix porque vamos a decir que copian, no es la palabra más adecuada, pero copian la arquitectura de Unix y su forma de funcionamiento, que está definido bajo el estándar POSIX y el estándar Single Unix Specification. Entonces, estos estándares definen la manera en la que debe funcionar un sistema operativo Unix y estos son los lineamientos en los cuales se basan los derivados de Unix, que aunque no son un sistema Unix en toda la extensión de la palabra, sí se basan en su funcionamiento, como es el caso de las distribuciones GNU Linux, los sistemas operativos BSD, etc. Entonces, Unix nació a finales de los 60s, principios de los 70s. En esa época la computación era muy distinta como la conocemos hoy en día. Y Unix nació de la mano de Ken Thompson y Dennis Ritchie, que por cierto Dennis Ritchie fue también el creador del lenguaje de programación C. Entonces, debido a cómo era la computación en esa época, la manera de acceder al sistema operativo, porque Unix es un sistema multiusuario y multitarea, y entonces para que cada usuario pudiera acceder al sistema operativo, tenían que utilizar un aparato que se conectaba a la computadora y mediante ese aparato se podían loguear con su usuario y empezar a trabajar. Ese aparato se llamaba terminal y en esa época de finales de los 60s, principios de los 70s, incluso mediados de los 70s, el aparato por excelencia para trabajar con un terminal era el teletipo. Que el teletipo era básicamente como una máquina de escribir, pero que estaba conectada al sistema operativo de la computadora. Entonces no solamente el usuario podía escribir cosas como una máquina de escribir, literal con papel y todo, sino que además también la computadora escribía el resultado de la instrucción que daba el usuario. Y todo esto se hacía sobre papel. Alright, we're up and running. Alright, print 2 plus 2. Let's see, the answer there is 4. Entonces en eso consistía el terminal. Conforme fue pasando el tiempo, se empezó a sustituir el papel por monitores, que obviamente era mucho más cómodo porque era más interactivo, era más difícil de manejar que el papel, era muchísimo menos susceptible a fallos debido a que obviamente pues al hacerlo en papel se tenía que hacer con piezas mecánicas que se podían romper, podían fallar y al final se quedó obviamente, llegó el monitor para quedarse y ese es el que utilizamos hoy en día. Entonces, conforme fue evolucionando los sistemas operativos basados en Unix y sobre todo con el surgimiento de GNU Linux, pues surgió la necesidad de ya no necesariamente utilizar un aparato para acceder a la computadora, sino acceder desde la computadora misma. Y con esto es que surge el término emulador de terminal, que es un programa que es capaz de emular el funcionamiento de un terminal desde la misma computadora, sin necesidad de un aparato especializado para ello. El emulador de terminal yo creo más conocido de todos, que incluso en Windows y en cualquier sistema operativo es muy conocido, es Telnet, que Telnet sirve para conectarse a una computadora remota como si estuviéramos enfrente de esa computadora. Telnet se podría considerar el predecesor de clientes de escritorio remoto más avanzados y actuales como TeamViewer, AnyDesk, el escritorio remoto de Windows, etc. Pero pues Telnet tiene muchísimo tiempo y también es muy simple porque solamente se puede trabajar con comandos, ¿no? También hay que tomar en cuenta que desde los inicios de la computación, también por esto de que se escribía todo sobre papel, pues no existía el mouse, no existía la interfaz gráfica, no existía nada, era todo con comandos. Entonces,
En las distribuciones GNU Linux y también en otros sistemas operativos basados en Unix como BSD, mismo Mac también, Android, tienen sus propios emuladores de terminal que sirven justamente para acceder al sistema operativo en una interfaz de comandos. Y para ello se utiliza lo que se conoce como shell, que el shell, en el contexto específico de Unix y sus derivados, es un programa que proporciona una capa de compatibilidad o una interfaz de compatibilidad mediante la cual el usuario se puede comunicar con el sistema operativo. También otros sistemas, como el caso de Windows, tienen su propio terminal, en este caso sería CMD, y o la consola de comandos o el símbolo del sistema también como se le conoce, y en este caso hay dos shells, el primero que es el de CMD que está basado en MS2 y el segundo que es PowerShell que es más moderno, un poco más robusto y está muy basado en Unix porque muchos comandos de Unix se pueden usar en PowerShell y también la manera en la que funciona PowerShell se parece mucho a la de un shell clásico de Unix. Entonces en Unix y particularmente en Linux, que es lo que nos interesa, existen varios shells que históricamente han sido, vamos a decir que los más importantes y pues que también son los más utilizados. El shell por excelencia es SH, que pues es como, incluso creo que es parte del estándar de POSIX, creo, no me acuerdo, pero creo que sí. La mayoría de distribuciones GNU Linux utilizan otro que se llama Bash, es otro shell distinto que se llama Bash, que es más avanzado que SH. Por ejemplo, las distribuciones BSD utilizan TCSH, que es uno especial para BSD. Y últimamente se ha vuelto popular un shell nuevo que se llama ZSH, que es el shell que yo utilizo y que está comenzando a ser el preferido en algunas distribuciones GNU Linux porque es el más avanzado, es muy personalizable y también tiene capacidades muy avanzadas de predicción de texto y cosas así. Entonces, ya que vimos todo ese contexto de qué es el terminal, mencionamos el shell de Unix y todo eso, entonces ahora sí podemos comenzar a aprender los comandos más básicos. Aquí tenemos que entender que el terminal es simplemente una manera más de comunicarnos con el sistema operativo. En el caso de Windows, un terminal no es estrictamente necesario porque todo se controla mediante la interfaz gráfica, aunque sí hay cosas como drivers, cosas relacionadas con el registro y cosas así de muy bajo nivel que sí necesitan manipularse mediante comandos y por ende utilizan el símbolo del sistema. En el caso de los derivados de Unix, el terminal es la base de todo y también el shell, y sin un terminal y sin un shell no se puede ni siquiera conseguir una interfaz gráfica. Es decir, la interfaz gráfica corre encima del shell y del terminal. Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta para comprender la importancia que tiene el terminal, sobre todo en los derivados de Unix, y en este caso las distribuciones GNU Linux. Básicamente sin un terminal y sin un shell el sistema operativo no es capaz de funcionar, o quizás es capaz de funcionar pero nosotros como usuarios no nos podemos comunicar con el sistema y por ende tampoco podemos tener interfaz gráfica y no podemos hacer prácticamente nada. Entonces, ya habiendo dicho todo este rollote, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, la cámara se había bloqueado por un momento, pero creo que ya agarró. Entonces, ahora sí. Entonces, aquí está mi computadora y aquí yo tenía una guía de los comandos básicos que vamos a ver. Entonces, ¿cómo accedemos al terminal? Primero que nada, existen dos formas. La primera es meternos a nuestro menú y buscar terminal. En este caso aquí está, dice emulador de terminal. También en GNOME, en KDE Plasma, bueno, en KDE Plasma se llamaría más bien console, con K, entonces lo buscarían como así, console, pero a mí obviamente no me aparece nada, porque no estoy en KDE, no estoy en KDE Plasma. En GNOME también sería terminal. Bueno, ahí ustedes buscan la aplicación que diga terminal, entonces pueden simplemente poner terminal, y les aparece, le dan clic y ya les abre esta ventana. O si no, también pueden usar la combinación de teclas Control Alt T, y como ven, aquí también abre. Tienen que tomar en cuenta que esta combinación de teclas no, bueno, debería ser universal, pero desafortunadamente no lo es. Dependiendo del escritorio y dependiendo de la distribución, es si les va a agarrar la combinación de teclas o no. Francamente no me acuerdo de
qué escritorios no responden a Control Alt T. Creo que KDE Plasma es uno de ellos, pero honestamente no recuerdo. Entonces, bueno, ustedes tienen que hacer la prueba de probar con Control Alt T, y si les aparece la ventana, bueno, pues ya está en el terminal. Y si no les abre nada o les abre algo distinto al terminal, entonces podrían cambiar la combinación de teclas, pero pues no vamos a cubrir esto en este video. Vamos a irnos directamente a los comandos. Entonces simplemente buscan terminal en su menú inicio y ya les va a aparecer. Entonces, aquí tenemos nuestro terminal. Entonces, lo primero, bueno, me voy a abrir en Bash para que se vea cómo sería. Entonces, en este caso, bueno, este es el shell clásico de Bash que me aparece a mí en Artix Linux, en donde pone mi nombre de usuario y el nombre de el nombre del host, que es el nombre de la computadora en red. Entonces, en la gran mayoría de shells de Bash aparece con esta sintaxis: nombre de usuario, arroba, no me deja seleccionar, ahí está, arroba, y el nombre de la computadora, ok, y después la ruta. En otros shells como SH, por ejemplo, nada más aparece un signo de pesos o un signo de gato. Ahorita vamos a ver qué significa eso, pero no muestra ni el usuario, ni el nombre de la computadora, ni tampoco la ruta. Entonces ahí tienen que estar abusados con cuál es el shell que están usando para saber de qué manera va a representar la información en la pantalla. También existen algunos shells que solamente muestran bueno, a lo mejor no tanto los shells, sino las configuraciones del shell, sobre todo de Bash, que muestran la ruta, pero no muestran el nombre del usuario. Entonces, bueno, eso no importa. En este caso, nosotros lo tenemos así. Entonces, en mi caso, como yo estoy en ZSH, me pone nombre de usuario, arroba, el nombre de la computadora, que significa que es un usuario que pertenece a esta computadora. Aquí me aparece la ruta y el signo de pesos. El signo de pesos significa que estamos con un usuario normal. Si yo me volviera un usuario root, me aparecería con un signo de gato. Ahorita no vamos a ver eso de root y eso, todavía no. Que si son usuarios de Android que conocen el término de rootear, puede ser que a lo mejor ya tengan más o menos una idea de qué se refiere el concepto de root, pero por ahora no lo vamos a ver. Entonces, nos va a aparecer a nosotros con un signo de pesos, que significa que estamos con el usuario normal, un usuario ordinario, por decirlo de esa manera. Entonces, para cualquiera de los casos, independientemente de si podemos ver nuestro usuario o no, vamos a ver nuestro primer comando, que es para ver el nombre de nuestro usuario. Entonces, ese comando se llama whoami, así como está. Le damos y aquí está Autumn64, que es el mismo que yo tenía aquí. Si yo me vuelvo root, por ejemplo, y pongo también whoami, pues me pone root, en este caso. Entonces básicamente para eso es whoami, que en este caso ya nos da el shell esta información, pero en el caso de que no nos lo diera, podemos poner whoami y nos da el usuario. Adicionalmente, yo les dije que aquí nos da la ruta en la que estamos trabajando, pero pues nos aparece una virgulilla, que la virgulilla es el simbolito que está encima de la ñ, así se llama, virgulilla. Entonces nosotros vemos esto y decimos, pues, ¿qué significa, no? O sea, ¿qué onda? Entonces, para poder ver la ruta en la que estamos, la ruta bien, ponemos PWD, que significa Print Working Directory, que Print Working Directory significa imprimir directorio de trabajo en inglés. Entonces ponemos PWD y al dar Enter, aquí nos muestra la ruta actual en la que estamos. Estamos en barra, que es la raíz del sistema, la carpeta Home, que es la carpeta de los usuarios, y Autumn64, que es nuestro usuario. En videos posteriores vamos a ver con más detalle cómo funciona la estructura de directorios de Linux. Lo único que me interesa que comprendan ahorita es que aquí no existe C, no existe D, no existen esas unidades de que letrita, doble puntito. Eso no existe aquí.
Eso es algo exclusivo de Windows que fue heredado de MS2, pero eso no funciona así en Unix ni tampoco en Linux. Acá se comienza por diagonal y a partir de ahí se empiezan a generar las demás rutas. Y en el caso de los usuarios normales, todos los usuarios tienen su respectiva carpeta en la carpeta Home. Entonces en la carpeta Home es en donde se van a guardar o se van a agrupar todos los usuarios del sistema que no son root. Entonces en nuestro caso, pues nosotros tenemos nuestro usuario Autumn64 contenido dentro de la carpeta Home. Entonces, cuando nosotros vemos la virgulilla, eso significa que estamos en nuestra carpeta Home, que estamos en este caso en Home Autumn64. Si nuestro usuario se llamara Panchito, pues sería Home Panchito, y ese correspondería a nuestra virgulilla. Ojo que la virgulilla corresponde al usuario actual. Por ejemplo, si existiera un usuario Panchito y tuviera su respectiva carpeta Home diagonal Panchito, y yo entrara desde Autumn64 a Home diagonal Panchito, me mostraría aquí Home diagonal Panchito, no me pondría la virgulilla. La virgulilla es del usuario actual. Entonces estamos en la carpeta Home del usuario actual o la carpeta del usuario actual. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ver los archivos que están contenidos en la carpeta? Para eso vamos a poner el comando ls. Entonces damos enter y como vemos aquí nos muestra un montón de... Bueno, aquí nos muestra estos archivos que estos los genera el navegador web. Es que tengo este navegador que se llama IceCat, que es una versión libre de Firefox. Y este navegador genera estos archivos raros que la verdad no he investigado qué hacen o por qué existen, pero están. Entonces, están estos archivos y aparte tengo unas carpetas, aplicaciones, fotos, documentos, descargas, juegos. Esta carpeta yo la hice para montar mi disco duro, escritorio, música, público, plantillas, este otro archivo, videos y Winetricks. Ok, muy bien. Entonces, ls básicamente sirve para mostrar todos los archivos que contiene la carpeta actual en la que estamos, que recordemos que haciendo pwd vemos que estamos en Home Autumn64 y entonces todos estos archivos están contenidos dentro de Home Autumn64. Entonces existe otro comando que no es universal, que es poner nada más L y nos muestra un poco más de información de lo que está contenido, pero bueno, aquí vemos que ya hay más información que pues no, ahorita no la entendemos y ahorita no la vamos a ver, pero básicamente con ls, ahorita hay que ignorar L, ¿no? Que sería análogo a poner ls-la, pero bueno, les digo que eso ya es más complejo y ahorita no lo estamos revisando. Entonces simplemente ponemos ls y nos muestra pues, la información que tenemos de archivos y carpetas. Para limpiar la pantalla ponemos clear, ¿no? Que en este caso ls sería análogo a dir de cmd y por ejemplo cls, pues cls no existe aquí. Para limpiar la pantalla ponemos clear, como de limpiar en inglés, y ahí ya limpiamos la pantalla. Ahora, ¿cómo nos movemos de carpeta? Por ejemplo, voy a hacer ls y vamos a decir que yo me quiero ir a la carpeta descargas. ¿Cómo nos vamos a la carpeta de descargas? Ahí es parecido a Windows, ponemos el comando cd, que significa Change Directory. Entonces ponemos cd y ponemos el nombre de la carpeta a la que nos queremos ir, que en este caso es descargas. Damos enter y vemos que aquí ya nos muestra virgulilla, que es nuestra carpeta home, diagonal descargas. Y si ponemos pwd, nos muestra que la ruta es Home Autumn64 descargas. Entonces espero que se estén dando cuenta de que no tienen por qué tener incertidumbre de en qué carpeta están o qué archivos contienen. Ustedes lo pueden ver directamente y se pueden mover hacia donde ustedes quieran, ¿verdad? El terminal tiene esa facilidad de que podemos ver en qué carpeta estamos, qué archivos contiene esa carpeta y con base en ello podemos movernos hacia donde nosotros queramos. Espero que se estén dando cuenta de eso, porque esa es la magia que tiene el terminal de GNU Linux. Quizás es un poco distinto a la manera en la que funciona CMD y por ende podría parecer un poco más
difícil debido a esas diferencias, pero cuando nos acostumbramos a usar esos comandos básicos de ls, pwd, vemos que quizás es un poco más manual que en Windows, pero no deja de ser fácil. O sea, no es más difícil que en el cmd de Windows. Entonces, ¿cómo haría para regresarme a la carpeta anterior? Es parecido a Windows, pero no es exactamente igual, porque en Windows pones cd ... y te regresa a la carpeta anterior. Pero si tú haces eso así, te dice que el comando no fue encontrado. Para poder regresar de la carpeta anterior, pones cd ... pero con un espacio en medio. Entonces pones cd espacio ... y ahí ya regresamos a la carpeta anterior. Y si ponemos pwd, ya nos regresó a Home Autumn 64. Entonces, si antes estábamos en Home Autumn 64 descargas, ahora nos fuimos a Home Autumn 64. Hago un clic para limpiar la pantalla. Y entonces ahí ya vimos los comandos, los primeritos, que son pwd para ver la carpeta en la que estamos, ls para ver la ruta, los archivos que están contenidos en la carpeta en la que estamos, cd para movernos a otra carpeta, y whoami para ver nuestro usuario, el nombre de nuestro usuario. Ok, ahora este terminal y sobre todo este shell, como ven, usa muchos colorcitos. Si yo pongo ls, vemos que está por colorcitos. Sin embargo, la configuración súper predeterminada de Bash, que se la van a encontrar por ejemplo con Arch Linux, con Debian, con estas distribuciones que no están muy personalizadas, con OpenSUSE Leap, pues todo va a estar del mismo color. Si su terminal está en tema oscuro, pues blanco, o si está en tema claro, pues negro. Entonces, a veces podemos tener duda de si un elemento que vemos aquí es un archivo o una carpeta, sobre todo porque existen algunas carpetas que utilizan punto y tienen una extensión y son carpetas. Entonces, para asegurarnos de que lo que estamos viendo es una carpeta o un archivo, utilizamos el comando file y ponemos el nombre de lo que queremos ver. Entonces, si yo quiero ver por ejemplo documentos, entonces pongo file documentos y aquí me pone directorio, es decir, una carpeta. Entonces, si pone folder o directory, que en este caso significa carpeta o directorio, que es lo mismo, entonces estamos hablando de una carpeta, evidentemente. Y si pone algo que no sea una de esas dos cosas, entonces no es una carpeta, es un archivo. Si yo, por ejemplo, pongo file textbook.log, me pone que es un texto ASCII, es decir, básicamente un archivo. Aquí nos da más información de qué es exactamente, pero básicamente es un archivo. Si yo pongo file default-103 y todo ese bonchezote, me dice LVM Raw Profile Data versión 8. A lo mejor no sabemos qué significa eso, pero como no dice directory, pues sabemos que es un archivo, no es una carpeta. Algunos shells, sobre todo yo creo Bash y ZSH, también depende de cómo estén configurados, permiten autocompletado. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse file default, puse 113 y al presionar tabulador ya me puso el nombre completo del archivo que quería ver, que era este. Hay que ponerse muy abusados, hay que tratar de ser lo más específicos posible con el autocompletado, porque si yo lo dejo por ejemplo así con default, así nada más le doy tabulador, pues me pone todas estas opciones posibles. En el caso de ZSH yo le puedo seguir dando tabulador y me deja seleccionar la que yo quiero. Entonces si por ejemplo yo quiero esta, le doy enter y ahí ya me la seleccionó y ya le puedo dar enter y ver el comando. Pero por ejemplo en el caso de Bash simplemente te muestra las opciones que hay, pero no te deja seleccionarlas. Entonces de todos modos las tienes que escribir manualmente. Entonces ahí ZSH es yo creo que es el mejor shell que hay con respecto al autocompletado. Y Bash, dependiendo de la configuración que tenga, puede ser que también les dé autocompletado o que simplemente les muestre qué archivos corresponden con el patrón que ustedes pusieron. Y si tratan de ser lo más específicos posible para que no les pase lo de ahorita, que si yo nada más pongo default, pues me pone incluso aquí ya me puso más opciones. Miren, aquí ya me puso más opciones. Entonces sí hay que ser también específicos, pero pues tabulador sirve para eso del autocompletado. Entonces ya que tenemos eso, ahora vamos a ver cómo crear un archivo. En este caso hoy me voy a mover a documentos.
Aquí ya estoy en documentos, que ya dijimos que es con CD. Y vamos a crear un archivo vacío. ¿Ok? Para crear un archivo vacío de texto, o a lo mejor no de texto, que no contiene nada, es con el comando touch. Entonces si yo pongo touch y yo pongo por ejemplo aquí ejemplo.txt y doy enter, y no me mandó nada, pero si pongo ls, vemos que aquí está ejemplo.txt. Y si yo abro mi administrador de archivos y me meto a documentos, vemos que aquí está mi ejemplo.txt. Entonces aquí yo puedo escribir: hola, este es un archivo de ejemplo, lo guardo, ahí está. Y yo puedo aquí crear otro archivo, por ejemplo touch ejemplo2.txt, y vemos que aquí ya me lo volví a crear. Bueno, aquí ya me creó el archivo nuevo. Obviamente si yo pongo touch ejemplo.txt, pues no va a hacer nada porque el archivo ya existía, ¿no? Entonces no me lo va a sobreescribir ni nada, simplemente pues no va a hacer nada porque el archivo ya existía. Entonces touch es para eso, para crear archivos nuevos. Ahora vamos a decir que yo no tengo o no quiero usar el bloc de notas para ver el contenido del archivo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ver el contenido del archivo desde el terminal? Yo ya ubiqué pues mi archivo, que ahí está. Entonces, para ver su contenido utilizo el comando cat. Entonces yo pongo cat ejemplo.txt y doy enter, me pone: hola, este es un archivo de ejemplo. Este signo de porcentaje me lo pone SH, indicando que no hay una nueva línea. Eso no le hagan caso, vaya. Este signo de porcentaje no pertenece al archivo, simplemente me lo pone SH, pero no hay que hacerle caso, ¿vale? Pero como ven, aquí dice: hola, este es un archivo de ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero ver, porque estaba haciendo pruebas la otra vez con este librejs-backup.conf, con la extensión librejs. Entonces si yo pongo cat librejs, aquí quiero ver backup.conf, y le doy enter, como ven me muestra pues todo el contenido del archivo. Sin embargo, como pueden ver, queda demasiado, o sea, no lo puedo ver todo. En ese caso tengo que hacer scroll para poder verlo. Pero si yo estuviera en un terminal en donde no se puede usar el mouse, pues ya valí gorro, porque no tengo manera de ver todo el contenido, solo puedo ver el final. Entonces esa es la desventaja que tiene cat. Cat sirve para ver el contenido de un archivo, pero al momento en el que el contenido del archivo es demasiado grande, no puedo ver todo el contenido. Tengo que hacer scroll, en este caso que puedo, y si no puedo hacer scroll porque no tengo mouse, pues ya no pude ver todo el contenido. Afortunadamente existe otro comando que sirve para poder ver todo el contenido, que es similar a cat, que aquí voy a limpiar la pantalla, que se llama less. Entonces si yo pongo less librejs backup, me abre esto así. Entonces yo con las flechitas puedo moverme. Mira, aquí ya puedo ver, aquí ya veo librejs backup file whitelisted, y puedo bajar, bajar, y puedo subir si quiero, y aquí me indica que estoy en el final del archivo. Adicionalmente puedo buscar cosas. Si pongo diagonal y pongo por ejemplo vm, vemos que aquí me resalta por la coincidencia que hubo, y si no hubo ninguna coincidencia, pues me dice que no hubo ninguna coincidencia. Entonces la verdad es que está muy chido esto, y así podemos ver el contenido de cualquier archivo. Y para salir simplemente pongo Q y solito me saca. Así por ejemplo, aquí si quisiera ver otro archivo, por ejemplo, no sé, por ejemplo este, following accounts. Si yo pongo cat following accounts.csv y doy enter, pues me pone un bonchezote de que este es un archivo de respaldo que hice hace tiempo de las cuentas que sigo en Mastodon. Y pues incluso aquí estuvo más grande. Miren todo el scroll que tengo que hacer. Entonces para evitar eso, puedo poner simplemente less following accounts.csv, y vemos que ahí está. Y ahora sí, ya le puedo bajar. Miren, ya le puedo bajar todo lo que quiera.
Incluso le puedo dar fin para irme hasta el final, le puedo dar inicio para ir al principio. Y también puedo ir repag, que es para ir hacia arriba, y afpag, que es para ir hacia abajo. Y así puedo hacer scroll todo lo que quiera de una manera sencilla, incluso sin necesidad de usar el mouse. Y nada más para salir pongo Q y ya me sacó. Yo les recomendaría que no siempre usen les, porque si yo pongo les ejemplo.txt, pues me pone esto hasta abajo. Y no es necesario, estamos malgastando todo este espacio. Es innecesario, aquí sí puedo simplemente poner cat ejemplo.txt. Entonces yo les recomendaría que su comando preferido para ver el contenido de un archivo sea cat, y en caso de que el archivo sea demasiado grande o que no puedan ver la información que les interesa, entonces ahí sí usan less. Ok, entonces esa es mi recomendación con respecto a esos dos comandos. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a decir entonces que yo quiero borrar el archivo ejemplo2.txt porque está vacío. Si yo le hago un cat a ejemplo2, no me manda nada porque el archivo está vacío. Vamos a decir que lo quiero borrar. Entonces voy a poner rm, que significa remove, ejemplo2.txt. Le doy enter y no me manda absolutamente nada, pero si yo hago un ls vemos que el archivo ya no está, ya me lo borró. Entonces es el comando para borrar rm, muy sencillito. Nada más que hay un caso especial con rm que ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a decir ahora que quiero crear una carpeta. Ya vimos que para crear un archivo es con touch, pero ahora ¿cómo creo una carpeta? Hay dos comandos que esencialmente son el mismo, nada más que son dos nombres distintos para el mismo comando. Uno es mkdir, que significa make dir, o la versión abreviada que es md, que significan lo mismo. Entonces yo pongo mkdir, por ejemplo, carpeta _ejemplo, le doy enter y hago un ls, pone carpeta ejemplo. Aquí muy abusados, porque si quieren poner carpetas con espacios, en primera instancia no lo van a poder hacer. Por ejemplo, si yo aquí pongo md carpeta ejemplo así como está y le doy enter y hago ls, vemos que me creó dos carpetas distintas, carpeta y ejemplo. Y si reviso en el administrador de archivos, vemos que hay dos carpetas distintas, una dice carpeta y la otra dice ejemplo. Y la idea era crear una sola carpeta que dijera carpeta espacio ejemplo. Eso es debido a la manera en la que funciona el terminal, y eso también es así en Windows, que nosotros ponemos un comando, en este caso md, y la información que sigue al comando se le llama argumentos, y los argumentos se separan por espacios. Entonces al poner carpeta ejemplo así como está, el comando pensó que queríamos dos carpetas distintas porque lo tomó como que estábamos metiendo dos argumentos distintos. Entonces voy a borrar estas carpetas. Entonces si yo quisiera poner una carpeta solita con espacios, lo tengo que poner entre comillas. Entonces yo pongo carpeta ejemplo y hago ls, vemos que ahora sí la creo correctamente, y aquí también ya la creo correctamente. Pasa exactamente lo mismo con touch y con cualquier comando que ustedes quieran usar. Eso también pasa en Windows. Cuando quieran meter espacios en este caso, en este argumento de este comando, siempre póngalo entre comillas, sin excepción. ¿Ok? Y si quieren solamente usar un solo argumento y no poner comillas, pues no pongan espacios. En este caso aquí yo lo puse con guión bajo. Entonces voy a borrar la carpeta de ejemplo que hice. ¿Dónde la dejé? Aquí está, carpeta ejemplo. Entonces aquí voy a limpiar. Y ahora me voy a mover a mi carpeta ejemplo. Voy a poner cd carpeta ejemplo. Y con pwd vemos que ya estoy en esta ruta. Home, Auto64, documentos, carpeta ejemplo. Entonces voy a crear varios archivos. Voy a poner archivo 1.txt. Aquí voy a poner entre comillas archivo 2.txt. Y si entramos vemos que me lo creo correctamente con espacios porque lo puse entre comillas. Y voy a crear otra carpeta más que se va a llamar carpeta 1. Entonces así quedó nuestra carpeta ejemplo. Esta carpeta ejemplo y así. Entonces
Si yo hago un ls, pues ahí está. Ahora, ls, si no le ponemos nada, si solamente ponemos ls y ya, nos muestra el contenido de la carpeta en la que estamos. Pero adicionalmente podemos poner una carpeta distinta para ver el contenido de esa carpeta. Entonces fíjense, nosotros estamos ahorita en la carpeta documentos, pero si yo pongo ls carpeta ejemplo, vemos que nos muestra el contenido de la carpeta ejemplo, aunque nosotros estamos en documentos. Entonces también podemos hacer eso con ls, y lo podemos hacer con cualquier carpeta. Si yo quisiera, por ejemplo, poner ls varlog, me muestra los contenidos de la carpeta varlog a pesar de que yo estoy en documentos y no me tuve que cambiar esa carpeta. Entonces también, por eso es muy poderoso el comando ls, porque permite ver el contenido de prácticamente lo que sea. Entonces ya vimos que el contenido de la carpeta ejemplo pues son estos dos archivos y esta carpeta, archivo 1.txt, archivo 2.txt y carpeta 1. Vamos a decir que quiero borrar la carpeta. Lo que uno pensaría lógicamente, si dijimos que por ejemplo si quiero borrar ejemplo.txt, pongo rm ejemplo.txt y ya me lo borró, uno pensaría que lo lógico para borrar carpeta ejemplo es poner rm carpeta ejemplo, que le estoy diciendo carpeta ejemplo muchas veces. Si doy enter, me dice no se puede borrar la carpeta ejemplo porque es carpeta. Entonces rm así solito solamente sirve para borrar archivos, no sirve para borrar carpetas. Incluso si la carpeta está vacía, puede ser que no nos deje hacerlo. Y si contiene archivos, simplemente no nos va a dejar borrar la carpeta. Entonces ahí tenemos que ponerle un parámetro, el comando rm, para que nos dé la posibilidad de borrar la carpeta, porque al borrar la carpeta pues también tenemos que borrar los archivos que están adentro de esa carpeta, ¿verdad? Entonces para poder hacer eso tenemos que poner rm espacio guión r, que significa recursivo, y el nombre que es carpeta ejemplo. Entonces aquí le doy y si vemos ya no me preguntó y ya lo borro. Y si yo reviso aquí, aquí está, miren, ya me lo borro. Ahí. Ya me lo borro y ya no está la carpeta ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con este comando rm, porque debido a que sirve para borrar archivos, es súper peligroso. En este caso, como nosotros estamos con nuestro usuario normal, no podemos hacerle daño a nuestro sistema. Es muy poco probable que le hagamos daño a nuestro sistema. Pero sí nos podemos volar archivos que quizás son importantes para nosotros y nos lo volamos sin darnos cuenta y pues terrible, ¿no? Entonces ya quedamos que con rm borramos archivos individuales y con rm-r podemos borrar carpetas. Porque al poner "-r", quedamos que significa recursivo, porque lo que hace es que primero elimina los archivos que están adentro de la carpeta y después ya borra la carpeta estando ya vacía. Entonces por eso utiliza esa sintaxis. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a decir que yo me voy a poner en esa carpeta y vamos a decir que yo voy a crear un archivo que se llama ejemplo.txt dentro de mi carpeta home. Estoy en home Autumn 64. Entonces yo puedo poner ls y aquí está mi archivo ejemplo.txt. Vamos a decir que yo lo quiero copiar a la carpeta documentos. Para eso ponemos el comando cp, que significa copiar, copy. Ponemos el nombre del archivo ejemplo.txt y a dónde lo quiero copiar. En este caso sería documentos. Entonces doy enter y si pongo ls documentos sin necesidad de cambiarme de carpeta, vemos que aquí está ejemplo.txt. Ahora vamos a decir que lo quiero borrar. Simplemente pongo pongo rm documentos diagonal ejemplo.txt y si hago otra vez ls documentos, vemos que ya borré el archivo. Antes el archivo estaba y ahora ya lo borré. Entonces no necesariamente tengo que estar en la carpeta para poder trabajar. Puedo estar en una carpeta distinta y nada más especificándole la ruta, pues lo puede hacer, ¿ok? Ahora,
Aunque yo borré ejemplo.txt de documentos y aquí ya no aparece, yo lo sigo teniendo aquí en la carpeta home. Esa es mi carpeta home y yo sigo teniendo mi archivo ejemplo.txt porque con cp lo que hice fue copiarlo. Ahora vamos a decir que lo quiero mover. Entonces puedo poner mv ejemplo.txt, mv significa move, y le digo a dónde lo quiero mover, en este caso es documentos. Y si yo hago un ls a documentos, ahí ya está ejemplo.txt. Y si yo hago un ls a mi carpeta home, vemos que ya no está. Es decir, ya lo moví, como si le diera cortar y pegar, ¿no? Eso significa mover. Ahora sí me voy a pasar a la carpeta documentos y si hago un ls, pues aquí está. Otra utilidad que tiene el comando mv o comando para mover es para renombrar archivos. Porque aquí, pues por ejemplo, ren como en Windows o rename, pues bueno, aquí rename creo que sí existe, pero la verdad es que casi ni se... sí se puede utilizar, renombrar archivos. Pero la verdad es que casi no lo utilizamos los linuxeros. O sea, existe, se puede usar, sí, pero lo estilamos más con mv. Entonces, si yo por ejemplo quiero renombrar el archivo ejemplo.txt a ejemplo2, por ejemplo, puedo poner mv ejemplo.txt y en el segundo argumento sería ejemplo2.txt. Pues doy enter y si hago ls, vemos que el archivo ejemplo.txt ya no está porque ahora se llama ejemplo2.txt. El punto es que simplemente con mv podemos renombrar estos archivos. Entonces, si yo quiero que ejemplo2 se vuelva a llamar ejemplo1, pues pongo ejemplo2.txt, ejemplo.txt, y si yo hago ls, pues ya lo renombramos. Entonces también tiene esa utilidad el comando mv. No nada más sirve para mover archivos de ubicación, también sirve para renombrarlos. Entonces básicamente pues esos serán todos los comandos que vamos a ver hoy. Como ven, es muy sencillito, o sea, estos son comandos sumamente básicos. Y con estos creo que ya podemos tener una... por decirlo así, ya nos podemos mover de forma muy sencillita a... dentro del terminal, pues entre carpetas, los archivos, ver el contenido de un archivo, crear un archivo vacío, una carpeta, ¿no? Es como que lo más básico y ya con esto nos podemos mover en el terminal, podemos mover archivos, podemos copiarlos, eliminarlos, borrar carpetas con la opción recursiva, ya nos podemos mover de forma muy básica en el terminal y adicionalmente con comandos como wmi, pwd y ls podemos ver información sobre nuestro sistema como nuestro nombre de usuario, en qué carpeta estamos y los contenidos de la carpeta en la que estamos respectivamente. Entonces esos serán los comandos básicos que yo quería ver hoy. En el siguiente video vamos a empezar a ver ahora sí comandos un poquito más avanzados. Incluso podemos empezar a ver programitas como Nano, por ejemplo, que sirve como un bloc de notas pero de terminal. Y ahí ya vamos a empezar también a aprender a usar el gestor de paquetes. Poco a poco vamos a ir viendo más y más comandos del terminal. Realmente no va a ser totalmente lineal, sobre todo porque yo no conozco todos los comandos. O sea, yo me considero una usuaria que está como intermedia tirándole avanzada, pero pues no conozco todos los comandos que existen. Sobre todo porque quizás hay comandos con los que nunca he trabajado o solamente he usado una o dos veces. Sin embargo, creo que lo esencial para usar el terminal de diario sí lo conozco. Y bueno, también quiero hacer tutoriales sobre más cosas y también empezar a hacer videos sobre opiniones mías sobre temas relacionados con GNU Linux, enseñar cosas básicas de computación sobre el CPU, como por ejemplo el CPU, la memoria RAM. También voy a enseñarles cómo funciona el sistema de archivos de Linux más a fondo, ese tipo de cosas. Entonces estos tutoriales específicos del terminal no van a ser súper lineales, pero sí voy a tratar de que lo que vamos en un tutorial, que lo que ya hayamos visto en un tutorial anterior sirva para el tutorial siguiente. Es decir, que no llegue y yo les ponga un comando que no hayamos visto antes. Esa es la idea. Sí voy a tratar de cuidar ese aspecto, pero también no va a ser
totalmente lineal, ¿ok? Sin embargo, sí vamos a cubrir los comandos básicos para que a partir de ahí ya cada usuario pueda aprender los comandos específicos de su distribución y pueda llegar incluso a un nivel avanzado para utilizar su propia distribución. Entonces aquí ya comenzamos ahora sí con el terminal después de mucho tiempo y después de los tutoriales básicos de cómo usar Linux. Acuérdense que estos tutoriales pues son para la gente que sí se interesa realmente en Linux y quieren aprender y quieren saber qué onda. No son para la gente que simplemente quiere usar su computadora como si fuera Windows y ya y no le interesa. Estos ya son para la gente que realmente quiere aprender. Entonces ya a partir de aquí pues ya vamos a comenzar ahora sí a aprender la esencia de Linux. Vamos a aprender realmente por qué Linux es como es. Tenemos que ver los aspectos históricos de Linux, como hace rato que les expliqué lo del terminal y todas estas cosas que hay que conocer para tener un entendimiento real de cómo funciona nuestro sistema operativo y así poder trabajar con el sistema operativo, valga la redundancia, en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por ver y hasta luego.